Bendiciones. Muy buenas tardes, noches, días. ah, Depende de la hora que esté viendo este video. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio para continuar con nuestros cursos de apologética de la confiabilidad de las escrituras de la Biblia. Nos acercamos a la recta final y sin duda estoy muy seguro que hemos sido muy bendecidos, hemos sido bastante, ah, el Señor ha sido bastante bueno con nosotros y es muy increíble, es una bendición que en medio de esta circunstancia en la que vivimos todos, tomemos el tiempo para aprender más acerca de la palabra de Dios, profundizar un poco más en lo que es la palabra de Dios, en este caso en la materia de apologética, que es la defensa de nuestra fe. Pero no solo eso, sino crecer y ser hacedores de la palabra de Dios como es nuestro deseo y como nuestro Señor nos lo indica hacer por medio de su palabra. Eh, Vamos a ver el tema de la persona de Jesús y lo vamos a dividir en dos temas. Vamos a ver este primer, uh, lo vamos a dividir, perdón, en dos partes. Esta parte número uno vamos a hablar acerca de la historicidad de Jesús de Nazaret y además de los puntos de vista de otras religiones o de las principales religiones monoteístas acerca de la persona de Jesús. Vamos a concluir por qué Jesús, la persona de Jesús de Nazaret, es una de las razones para poder confiar en las escrituras. Entonces vamos a ir punto a punto en cuanto a ello y yo le ruego al Señor que a través de este video nuestros corazones sean llenos del Espíritu Santo, nosotros nuestra vida sea llena del Espíritu Santo y además que nosotros podamos tener todavía aún más certeza de, de lo que estamos creyendo y una vez más tener certeza en que la Biblia es la palabra de Dios y es real, es viva, es eficaz, es poderosa. Así que comencemos, hermanos, con el tema de la persona de Jesús. Ahora, cuando hablamos de la persona de Jesús, hermanos, tenemos que entender que aunque pareciera que podemos hablarlo a simples razones y como nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de Jesús, ¿verdad? Eso obviamente es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Eh, Durante mucho tiempo, los pensadores o las personas no creyentes, no cristianas, sobre todo ateos, agnósticos, deístas y demás, um, algunos de ellos han puesto en duda la, lo que viene siendo la historicidad de Jesús, es decir, si Jesús fue un personaje real en la historia o no. Y aunque parezca difícil de creer o para nosotros sea algo que no hayamos escuchado, o quizá sí, bueno, hay gente, eh, científicos, pensadores, filósofos, maestros que han puesto en duda si Jesús de Nazaret fue un personaje real. No. Ahora, de hecho, Richard Dawkins en uno de sus libros, La ilusión de Dios, menciona acerca de Jesús de Nazaret, insinuando o él dando unas razones para decir, bueno, Jesús de Nazaret ni siquiera existió. Luego él tuvo que reforzar sus comentarios en el libro La ilusión de Dios, porque la mayoría de los historiadores coinciden y dan prueba de que hubo un personaje en la historia del mundo llamado Jesús de Nazaret. Ahora,
¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué tiene que ver esto y nos ayuda con el tema de la confiabilidad de las escrituras, de la Biblia? Bueno, hermanos, si Jesús de Nazaret ah, no existió, si Jesús de Nazaret no es o no fue quien dijo ser, entonces no habría razón para confiar en las escrituras. De hecho, no había razón para creer lo que creemos. Jesús es el centro de todo lo que creemos, es el centro de los evangelios, es el centro de las profecías, es el centro de toda la escritura. Así que enfocarnos en la persona de Jesús es muy importante. Y si llegamos a la conclusión de que Jesús es quien dijo ser, entonces, por ende, el carácter de Jesús se muestra digno de confianza y las escrituras también. Ahora, es importante aterrizar esta situación, ¿verdad? Porque nosotros podemos apelar a la existencia de Jesús citando directamente las escrituras. Es decir, nosotros tenemos en las escrituras abundantes textos que hablan acerca de la persona de Jesús. Como bien dijimos, de hecho es el centro de nuestro mensaje. Ahora bien, hermanos, cuando tratamos de hablar con personas escépticas o en el campo de la filosofía, en el campo de una cuestión de no hablar con alguien que comparte nuestra fe, o perdón, de hablar con alguien que no comparte nuestra fe, el citar nosotros la escritura como fuente de historicidad, fuente de sustentabilidad en este caso, no es tomado de buena manera. Es decir, de hecho lo comparan una Gloria Álvarez, una de las liberales argentinas muy conocidas en esta época, eh, menciona y dice, bueno, cuando le cuestionan acerca de refutar, porque ella dice que Jesucristo no es Dios. Él dice, bueno, es que tratar de refutar que Jesús no es el Hijo de Dios es como tratar de refutar uh, que Superman uh, existe basado en los cómics que hablan acerca de Superman. Es decir, ella pone en, en similitud el hecho de que la Biblia es igual a un cómic. Es decir, habla de fantasía, habla de algo que no existe, que no es real, que los fanáticos, en este caso los cristianos, inventamos para hablar de un superhéroe, ¿no? Ella dice eso tan claramente. Tratar de refutar a Dios es como tratar de refutar que Superman no existe, ¿no? O sea, entonces ella cita la escritura, es decir, la escritura no tiene para ellos sustento alguno, es decir, no podemos convencerlos de que Jesús existió y lo que Jesús es por medio de la Biblia. Ellos inmediatamente dirán, bueno, no, no puedo creer en lo que la escritura dice, la Biblia es un libro religioso. Ahora, fíjense bien, hermanos, en lo que tratamos de comunicar. Es decir, hay una pregunta que los escépticos hacen comúnmente es, ¿hay evidencia extra bíblica de que Jesús de Nazaret existió? Y antes de responder a esta pregunta, quisiera yo tratar de poner en evidencia lo que hay detrás de esta pregunta. Cuando decimos hay evidencia extra bíblica de que Jesús de Nazaret no existe, de que Jesús de Nazaret existió, perdón, lo que ellos están tratando de decir de una manera oculta, o lo que hay, perdón, detrás de la pregunta escondida es que ellos no creen en la veracidad del Nuevo Testamento, ¿sí? Ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, no creen en la veracidad de la Escritura. Como si, lo dijimos ahorita con Gloria Álvarez, para ellos los cristianos somos fanáticos y la Biblia es un cómic de que fanáticos compran y siguen. Ahora,
Es curioso porque si otros autores que no están en la Biblia mencionan a Jesús de Nazaret, a ellos lo toman como históricamente correcto, pero los relatos del Nuevo Testamento no, eso no pueden ser tomados en serio porque son libros religiosos. Ahora, solamente antes de responder la pregunta de si hay evidencia extrabíblica acerca de la persona de Jesús de Nazaret, quería comentar que detrás de esa pregunta hay una afirmación de ellos de que la Biblia no es una fuente histórica confiable. Ahora, es un argumento bastante débil porque eh, en el campo de la historia, de los historiadores, el método histórico, los escritos del Nuevo Testamento que son muy cercanos a la época donde ocurrió sus relatos. No es como que un día los cristianos se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer el Nuevo Testamento, órale, ahí está, ¿no? No, los relatos del Nuevo Testamento son precisamente escritos que los cristianos fueron añadiendo y conservando por por la historia para compartir la historia en el caso, por ejemplo, del libro de Juan, que fue este, escrito en griego para compartir uh, y son fuentes muy cercanas al tiempo de la historia que estamos viviendo. Ahora, eso el escéptico no lo acepta, pero fuentes extrabíblicas que son lejanas, muy lejanas del, del suceso o del hecho, son tomadas como referencia. Simplemente pondrías en falla el método histórico. Pero bueno, demos respuesta entonces. ¿Hay evidencia extrabíblica de que Jesús de Nazaret existió? Y la respuesta es sí, hermanos, sí hay evidencia extrabíblica. Jesús es mencionado en fuentes romanas, judías y cristianas que no tienen como fuente necesariamente la Biblia. De hecho, incluso libros como el Corán, como libros de los judíos, de otras religiones, mencionan a Jesús de Nazaret. Muchas de esas fuentes han sido presentadas en un libro de Artie France que se llama La evidencia sobre Jesús, o incluso pueden encontrar en un libro más reciente todavía que se llama La leyenda sobre Jesús, que fue escrito por Paul Eddy y Greg Boyd, y tiene un capítulo muy completo donde se habla del testimonio extrabíblico acerca de Jesús de Nazaret. Otro de los autores, por ejemplo, Josefo, el historiador judío, que tiene pasajes muy interesantes sobre Jesús, que incluso habla sobre Jesús, el hermano de Jesús, Santiago, y Juan el Bautista, y otros personajes que son citados en la escritura. Entonces tenemos bastante evidencia de que Jesús existió. De hecho, comparado a otros personajes de la antigüedad, es mucho más lo que sabemos de Jesús a lo que sabemos de otros personajes, ¿no? Así que hay evidencia histórica extra bíblica acerca de Jesús de Nazaret. Así que no solamente, bueno, digamos que el escéptico te, te, lleva al punto de no me cites a la Biblia porque yo no soy religioso. Bueno, aún haciendo la Biblia a un lado, que nosotros hemos aprendido durante este curso que la Biblia es un libro, aunque dijimos que no es un libro histórico, um, que es un libro más bien teológico. Sí, no quiere decir que lo que la Biblia diga no es verdad, no. La Biblia contiene muchos relatos que son históricos. Entonces nosotros creemos en que la Biblia uh, es históricamente, tiene datos históricamente correctos. Pero digamos que el escéptico te lleva al punto donde dice, no me cites la Biblia porque yo no creo en la Biblia. Bueno, hay fuentes extrabíblicas que hablan y mencionan acerca de Jesús, como mencionamos ahorita un par de ellas. Así que una vez entendido eso, hermano, que era muy importante que nosotros lo, lo entendiéramos. Ahora, vamos a ver cómo, una vez
asentando que existió una persona llamada Jesús de Nazaret, que el cual nos queda duda, pero supongamos, ¿no? Quería darles um, ese pequeño dato, ¿no? Para si algún día nos llegamos a topar con alguien que primero, no. De hecho, es terrible asegurar que Jesús de Nazaret no existió, pero hay gente que ha llegado al límite de decir, al grado extremo de decir no existió y ha tenido que pagar las consecuencias, intelectualmente hablando, pero para dar el siguiente paso, una vez que hemos entendido que sí existió un personaje real en la historia del mundo llamado Jesús de Nazaret, ahora veamos cómo lo ven otras religiones, ¿sí? Uh, por ejemplo, por ejemplo, el hinduismo. Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo. De hecho, el vocero en España de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Juan Carlos Ramchandani, es su nombre. Ahora, de acuerdo con este sacerdote de la tradición de los hindúes, en una de las escrituras sagradas del hinduismo, que es el Bhavishya Purana, perdón que lo tenga que leer, pero está escrito en otro idioma. Bhavishya Purana. Ahora, esto es un libro que data de 3000 años aproximadamente, hace 3000 años. Ahora, se anuncia en este libro que no es la Biblia, es de hecho de otra religión que es el hinduismo, se habla acerca y se anuncia acerca del nacimiento de Jesús, ¿sí? Ahora, esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios, que ellos le llaman avatar. Ah, eh, Así le llaman ellos, que significa aquel que desciende, es decir, aquel que viene del cielo, ¿sí? Del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor, de paz, ¿sí? Eso es la opinión, eso es lo que dice el vocero en España de la Sociedad Internacional para la Adoración de Krishna, ¿sí? Entonces, de acuerdo con este sacerdote, muchas de las enseñanzas del cristianismo tienen influencia en la tradición hindú, como amar al prójimo, servir al semejante, actuar sin violencia. Ahora, fíjese lo que dice este sacerdote hindú. Dice, el hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro y un ser iluminado. ¿Se fija? Estamos viendo el primer punto. Los hindús, o al menos este sacerdote dice, el hindú practicante puede llegar a la conclusión de que Jesús fue un gran maestro y un ser iluminado. Hay que prestar atención a eso, hermano. Ahora, ¿qué dice el budismo? ¿Sí? Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado igual y un gran maestro. Uh, las enseñanzas del budismo, ¿sí? Cuyo fundador fue Gautama, que es conocido como el Buda, se difundieron en India 500 años antes del nacimiento de Jesús. Ahora, cuando al Buda le preguntaban sobre Dios, o al menos según lo que dice ahora uno de los líderes perdón, del budismo, que se llama José Castelao, que es reverendo del templo Zen de la Ciudad de México, aquí en nuestro país. Dice él, dice budista, que cuando al Buda le preguntaban sobre Dios o sobre los dioses, él guardaba silencio. Decía, no está en el hombre la capacidad de entender la existencia o no de un Dios. El problema del budismo es cómo reducir nuestro sufrimiento por un lado y cómo desarrollar sabiduría por el otro. Esto es lo que explica este sacerdote castellano. En el budismo, hermanos, existen personas como Jesús que en el proceso, según ellos, de despertar, ¿verdad? A la luz, a llegar a la iluminación, han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales
como gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y compasión hacia el prójimo. Ahora, según los budistas, a este tipo de individuos se les conoce como Budas, ¿sí? Por eso el nombre de Buda, que quiere decir que son seres despiertos, héroes o guerreros espirituales. Um, y según el director de la Casa del Tíbet, también aquí en México, es lo que dice, llegar a ese conocimiento, podemos llegar que esas personas se conocen como Budas, que han despertado a la iluminación, han llegado a la iluminación como héroes y guerreros espirituales. Y de acuerdo con el especialista en estudios budistas, el Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, asegura que contemplar a Jesús de Nazaret bajo la óptica de estos modelos humanos nos ayudaría a entender su naturaleza. Se fija otra vez. Hemos juntos analizado dos de las principales religiones monoteístas en el mundo, como es el budismo y como es el hinduismo, y ambos coinciden en esa frase: ser iluminado, un gran maestro. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay del judaísmo? Ahora, la tradición judía, hermanos, es importante entender esto, que la tradición judía entiende que Jesús nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía es posible que una persona sea sinónimo de Dios, pero Jesús, fíjese esto, Jesús es percibido como un maestro y un rabino. Esto es lo que dijo el presidente de la Asamblea Rabínica en Latinoamérica. Jesús es percibido como un maestro y un rabino. ¿Sí? Y fíjese lo que dice el rabino Marcelo Polakov. Lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver con la figura de Jesús no tiene que ver con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como un Mesías. Se fija, ahí está el problema. Compartimos, dice Polakov, compartimos la idea de Jesús, pero diferimos en la idea de Cristo, señaló. Ahora, en el judaísmo Jesús no es considerado el Mesías porque las expectativas que planteaban los profetas para la idea del Mesías no se vieron realizadas. Esto es lo que explica también esta persona. Pero dice, lo que sabemos del Jesús histórico es relativamente poco, es lo que dice este rabino. Es difícil de precisar lo que dijo o lo que hizo el Jesús histórico. Si tomamos los relatos del Nuevo Testamento, vemos que muchas de sus enseñanzas coinciden con las que habían manifestado algunos de los fariseos más prominentes de su tiempo. Ahora, Jesús no es considerado como un profeta para los judíos, pues según para ellos la profecía terminó 400 años antes de la época de Jesús. 400 años, dicen ellos. ¿Sí? El último profeta en la tradición judía fue Malaquías, y eso es lo que ellos entienden. Entonces, ellos no creen que es un profeta. Sin embargo, coinciden nuevamente en que es un rabino, ¿sí? Y que es, un maestro. Ahora, el Islam, para ver una última religión. Sí, estamos viendo las principales, los puntos de vista de las principales religiones hacia Jesús. En el Islam, Jesús es considerado como Abraham, como Moisés, como Mahoma, ¿sí? En este caso como un profeta, ¿verdad? A diferencia de los judíos. Y fíjense bien, hermanos, no, para citar nuevamente, Muhammad Ali Ibrahim Bokhari, que es el nombre del supervisor, no Muhammad Ali del boxeo, hermanos, no se vaya a confundir, no, Muhammad Ali Ibrahim Bokhari, que es supervisor general de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana, dice lo siguiente: creemos que Jesús fue un siervo de Dios
igual creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo, ¿sí? Es decir, en el Islam Jesús no es visto, hermanos, como un intercesor ante Dios. Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esta religión, no se le reza ni se le pide absolutamente nada, ¿sí? Jesús es mencionado abundantemente en diferentes suras, que son como se le conoce a los capítulos del Corán, ¿verdad? El Corán es el libro sagrado del Islam que según ellos le fue revelado al profeta Mahoma 6 siglos después del nacimiento de Jesús. Fíjese, 6 siglos después del nacimiento de Jesús. Ahora, fíjese bien cómo existen varios nombres o varios, perdón, uh, apodos, como queramos llamarle, para nombrar a Jesús. Según los musulmanes, Jesús es espíritu de la santidad, es un ungido. Y de hecho en el Corán se le reconoce a Jesús la habilidad para hacer milagros. Ahora, fíjese bien por qué es importante, hermanos, entender esta situación y por qué lo estamos citando. ¿Sí? Las principales religiones del mundo consideran a Jesús, todas coinciden en ello, pueden diferir en algunos asuntos. Número uno, coinciden en que hubo un personaje históricamente en este mundo llamado Jesús de Nazaret. ¿Sí? Son en sus libros sagrados, en los pensamientos de sus profetas, de sus grandes maestros, coinciden todos en que hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret. Y en todos y cada uno de ellos, hermanos, tiene las mismas características. Es decir, no están describiendo a un Jesús de una manera bajo el punto de vista del musulmán y luego del judío, ¿no? Obviamente lo ven de una diferente manera en el sentido de unos creen que fue profeta, que no, pero eso está siempre en debate. De hecho, por eso existen las religiones, pero me refiero a que coinciden, ¿sí? En que hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret, que era muy sabio, ¿sí? Que era un iluminado, que era un gran maestro, ¿sí? Todos coincidieron en que Jesús era un gran maestro. Bueno, a diferencia del judaísmo que lo acepta a Jesús como profeta, pero incluso el musulmán lo ve como un profeta, al grado de ponerlo igual que su profeta Mahoma. O bueno, no digamos igual, ¿verdad? Porque obviamente hay una diferencia para ellos entre Mahoma, pero me refiero a llegarlo a poner como profeta, a cosa que el judaísmo no hace. El hinduismo y el budismo, sin embargo, un gran maestro, alguien que alcanzó la iluminación, alguien que llegó al pleno conocimiento de lo que Dios quería que conociéramos como hombres. Ahora, como bien dijo este rabino, dice, yo no tengo con problemas con ellos, o sea, Jesús existió, pero no me vendan la idea de un Cristo. El problema, hermanos, o el asunto está, todos coinciden en que sí, Jesús fue un gran maestro, pero no fue el Hijo de Dios, mucho menos es Dios, mucho menos Jesucristo ahora es Dios, dicen. Ahora, hermanos, aparentemente esto puede sonar razonable, decir, bueno, hay gente tan sabia que puede decir, o sea, no, yo creo que Jesús existió y de hecho sus enseñanzas están muy bonitas, están súper llenas de sabiduría. Wow, Jesús, mil respetos, pero no creo que Él sea uh, Dios o el Hijo de Dios en el sentido de apropiarse de la misma naturaleza de Dios. Ahora, fíjese bien porque hay varios inconvenientes con esta situación, hermanos. Primero, Jesús nunca, fíjese bien, hermanos, y usted lo ha leído, de hecho lo cree, lo predica. Jesús nunca quiso
en sus mensajes disimular cosas como, nunca voy a decir que soy el Hijo de Dios, nunca voy a decir que vengo del Padre, nunca. Jesús fue explícitamente, hermanos, explícitamente en sus mensajes Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el enviado de Dios. Jesús perdonó pecados abiertamente, con sus labios confesaba y decía, tus pecados te son perdonados. Cosa que en aquel entonces, hermanos, decir eso nadie podía decirlo, nadie, ni la persona más sabia en las escrituras como los fariseos o incluso el sumo sacerdote, nadie tenía la capacidad y mucho menos el respaldo de perdonar pecados. Ahora, Jesús no quiso esconder nunca eso, nunca dijo, te voy a perdonar tus pecados, pero no le digas a nadie que te dije que te perdonara tus pecados, porque entonces no, Jesús abiertamente perdonaba pecados, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y él apelaba a la autoridad que Dios le había dado a él. De hecho, ese fue el inconveniente con Jesús. Ese fue el motivo de su crucifixión, que los fariseos, que los religiosos de aquel tiempo hacían corajes porque él afirmaba, para ellos era una blasfemia, que afirmara ser el unigénito Hijo de Dios y mucho más, que afirmara estar en la misma naturaleza que de Dios, diciendo como cosas como antes de que Abraham fuera, yo soy, vosotros sois de vuestro padre el diablo, si realmente amaran a Dios, me aceptarían lo que les digo, pero porque son del diablo, no me conocen. O sea, Jesús no tuvo, hermanos, inconveniente en anunciar esas verdades. Si Jesús hubiera venido aquí para realmente nada más guiarnos a buenas enseñanzas y darnos una dirección a nuestra vida, bueno, seguramente él no hubiera sido crucificado, hermanos. Si él hubiera venido a darnos buenos mensajes y nada más guiarnos y solucionar nuestros problemas, él no hubiera sido crucificado. Pero fue crucificado precisamente por afirmar que era el Hijo de Dios. Y fíjese que decir eso en aquel entonces, hermanos, era algo muy, muy, muy inusual y además muy serio, muy delicado. Sobre todo en la cultura que se vivía, ¿no? Bajo el dominio en el que se vivía. Ahora, fíjese bien, hermanos, porque no tiene sentido eso. Y vamos a concluir lo siguiente. Estamos hablando de historicidad. Acuérdense que en la primera parte estamos asentando, número uno, que Jesús de Nazaret existió, creo que ya lo entendimos y citamos. ¿Sí? Número dos, la perspectiva de otras religiones acerca de Jesús que confirma que Jesús existió. Y lo que estamos analizando ahora es qué es el mensaje de Jesús. Y si su mensaje y su carácter, si lo que Jesús dijo es real, entonces su carácter es digno de confianza y por lo tanto las escrituras también. Fíjese bien, hermanos, y vamos a tomar un poco más de tiempo de lo usual en clases de línea, pero hermanos, de verdad, es un tema muy importante y súper interesantísimo, la persona de Jesús. Avancemos entonces. Hemos establecido esos principios. Número uno, que hay fuentes extra bíblicas que hablan acerca de Jesús. Jesús es un personaje histórico que existió realmente. Y otras religiones avalan eso apelando a Jesús de Nazaret, aún en sus escritos sagrados. Ahora, lo que estamos estableciendo ahora es que no basta con creer que Jesús es un gran maestro, nada más. Digamos ahorita, hermanos, que, bueno, usted puede diferir, yo sé que yo no soy el mejor maestro, lo sé perfectamente, ¿verdad? Pero digamos que usted diga, oye, el maestro Aciel, el profesor Aciel, o el hermano Aciel, ¿verdad? Conoce lo que dice, se ve que ha leído, lo que sea. Digamos que usted piensa si es un caso hipotético, digamos que usted diga, oye, qué gran sabiduría del maestro Aciel.
Ahora, usted me respetaría obviamente y diría, wow, qué sabiduría, pero si yo un día le dijera, ¿sabe qué, hermano? Usted está mal, usted ha pecado contra el cielo y yo soy el único que puede perdonarlo porque yo soy el Hijo de Dios, que el pan de vida que descendió del cielo. Usted diría, este profesor se volvió loco. Este profesor está deschavetado, este profesor está hecho garras, este profesor ha perdido el juicio. ¿Cómo que me va a perdonar los pecados? ¿Cómo que es uno con Dios? ¿Cómo que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios? No, este profe ya está descartado, está loco, está fuera de juicio. ¿Se fija, hermano? No podemos afirmar que Jesús fue un gran maestro y negar su mensaje. ¿Se fija? Oiga, si yo voy a decir que Isaac Newton fue una persona súper inteligente, pero luego digo que no creo en en la teoría que él postuló en cuanto a las ecuaciones que resolvió y dio y que impulsaron uh, el campo científico enormemente. Yo no puedo decir, oye, Isaac Newton era un genio, pero yo no creo en sus métodos, yo no creo en lo que él escribió respecto a la gravedad, respecto a las fuerzas, a las masas. Bueno, simplemente no tiene sentido. Yo no puedo decir, mi maestro de matemáticas es excelente, es el mejor, y no sabes cuánto sabe de verdad. Ha alcanzado la sabiduría máxima y luego no confiar en sus enseñanzas para pasar el examen. No hace sentido, hermano, simplemente no puedes creer que Jesús es un gran maestro y negar su mensaje. Ahora, para esto apelemos a gran hombre de Dios, un apologista muy citado, que es C.S. Lewis. Perdón. ¿Sí? C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo habla acerca de esto y dice uh, lo siguiente. Dice, estoy dispuesto, entre comillas, ¿verdad? Dice, algunos dicen acerca de Jesús, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Ahora dice C.S. Lewis, continúa la cita, eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre, un ser humano, y que dijo las cosas que dijo Jesús, no es un gran maestro. O es un lunático, ¿sí? En el mismo nivel del hombre que dice ser, o sea, es tan lunático como alguien que dice ser uh, Superman o Batman o decir que es cualquier cosa. Y lo dice, o si no sería el mismísimo demonio. O es un lunático o es el mismo demonio. Dice, tienes que escoger, dice C.S. Lewis, o Jesús era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Y luego continúa C.S. Lewis en su cita de su libro Mero Cristianismo, dice, puedes hacerle callar por necio, puedes escupirle y matarle como si fuese un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. ¿Se fija? Como le mencionaba, justo como le mencionaba, Jesús no dejó abierta esa posibilidad para decir, bueno, algunos de ustedes van a creer que soy un maestro moral, pero hasta ahí está, y está bien. No, de hecho Jesús fue muy exclusivo en su mensaje, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Jesús afirmó ser, sí, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y eso, hermanos,
fue explícitamente su mensaje, ¿sí? Ahora, por eso podemos refutar ese argumento. Bueno, así de sencillo, hermano, no tiene cabida, no tiene cabida. Si esas personas se levantaran de entre sus círculos de estas religiones personas que dijeran que son Dios, o el Hijo de Dios, o uno con Dios, como lo hizo Jesús de Nazaret, lo expulsarían, hermanos, de sus religiones, lo expulsarían de sus concilios. Y no andarían hablando, él es un buen maestro. No, 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 no. Entonces, ¿por qué lo hacen con Jesús de Nazaret? Porque el mundo no quiere aceptar que Él es el único camino. Si lo que Jesús de Nazaret dijo es verdad, entonces, hermanos, no hay excusa. Él es el único camino. Ahora, para terminar, espero haya sido claro y usted puede investigar más y con mucho gusto usted puede contactar. Yo tengo el libro de Mero Cristianismo de C.S. Lewis, hermano, con todo gusto puedo compartírselo por medio de fotos o sacarle copias y hacérsela llegar. Um, Solamente como un paréntesis. Ahora, establecimos, número uno, ¿sí? Que hay fuentes extrabíblicas que hablan acerca de Jesús. Número dos, que Jesús realmente existió. Número tres, otras religiones avalan que Jesús existió, dando testimonio incluso en sus libros sagrados acerca de una persona llamada Jesús de Nazaret. Coinciden en que fue un gran maestro, aunque niegan su divinidad. Hemos establecido que no podemos llegar a esa conclusión. O crees que Jesús es el Hijo de Dios o no lo crees, simplemente. Ahora, puedes aceptar sus enseñanzas, claro, sí que sí van a funcionar porque son verdad. Eh, Incluso vimos cómo otras religiones del mundo toman enseñanzas de Jesús para sus propias doctrinas. Ahora, una vez establecido eso, hermanos, ¿sí? Podemos afirmar que el mensaje de Jesús es un mensaje real, ¿sí? No creemos que Jesús era un lunático, no creemos que Jesús era un demonio, creemos que fue el enviado de Dios, el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres, el unigénito Hijo de Dios que Dios envió por amor al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, una vez afirmando eso, podemos entender que el carácter de Jesús es digno de confianza. El carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. Si los cristianos pueden convencer a alguien de que la Biblia es tan confiable, en general como otros documentos históricos, entonces el próximo paso es ayudarlos a ver a los demás lo que dice el testimonio histórico acerca del carácter de Jesús. ¿Sí? Si las escrituras son básicamente poco confiables, entonces no habría alguna razón para atribuir significado a Jesús de Nazaret. Ahora, la Biblia históricamente confiable, que es lo que hemos entendido, ¿verdad? Y que Jesús también históricamente es un personaje real, enseña a un Jesús, ¿verdad? La Biblia enseña a Jesús. Y la Biblia, hermano, no enseña que Jesús fue simplemente un maestro. En los relatos de los evangelios Jesús hace profecías, perdona pecados, habla de cosas de futuro como la destrucción del templo de Jerusalén. Si él fue un verdadero profeta, entonces todas sus enseñanzas deben tomarse bastante, bastante en serio. ¿Sí? Ahora, Jesús, hermanos, afirmaba que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran palabras de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 34, Jesús señala que las escrituras no pueden ser quebrantadas, ¿sí? En una oportunidad, incluso Jesús argumenta en el tiempo de un verbo en Mateo 22, él claramente entendía que cada una de las palabras estaba revestida de autoridad, no solo los temas principales. Jesús claramente asume, hermanos, que las profecías del Antiguo Testamento deben cumplirse, específicamente las que se refieren a él. Y finalmente Jesús establece en un patrón en Mateo 19 que se repite en el resto de los evangelios cuando intercambia las frases, la escritura dice y Dios dice. Para Jesús el Antiguo Testamento no es simplemente un registro de las palabras de Dios, sino que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si
Si Jesús existió, y sabemos que existió, si su mensaje fue, ¿sí?, el perdón de pecados, el evangelio, ¿sí?, como el camino hacia Dios. Otras religiones lo citan, hay fuentes extrabíblicas, no hay duda que Él existió. Entonces, si Él existió, su mensaje, por lo tanto, es verdadero. Y si su mensaje es verdadero, entonces, hermanos, si creemos en Jesús, entonces debemos tratar el Antiguo y el Nuevo Testamento como Él lo hizo, como palabra de Dios. El carácter de Jesús, hermanos, ¿sí? Perdón, discúlpenme. El carácter de Jesús, ¿sí?, se muestra precisamente, hermanos, como digno de confianza. Y si se muestra digno de confianza, entonces podemos creer que la Biblia da un testimonio claro de lo que Jesús fue, dijo, habló, expuso. Entonces, si otros puntos de vista coinciden en esos puntos y la Biblia, hermanos, está hablando explícitamente de eso, entonces quiere decir que la Biblia es confiable. Y por lo tanto, el carácter de Jesús o la persona de Jesús, la persona que el Jesús histórico es una de las uh, fuentes y argumentos más sólidos para creer que las escrituras son confiables. Hasta aquí terminamos nuestra primera parte, hermanos, acerca de la confiabilidad de las escrituras, el tema, la persona de Jesús. Y ahora lo hemos establecido de una manera razonable, de una manera histórica. En el punto número 2 vamos a ver cómo llevar a ese Jesús, no solamente conocerlo como un personaje histórico, sino conocerlo como Él se anunció, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda parte va a estar muy interesante, hermanos, y le pido que con entusiasmo pueda ser parte de ella. Espero que haya sido bendición esta primera parte acerca de del de la persona de Jesús. Y les recuerdo que estoy para servirles cualquier duda, materiales, lo que sea, hermanos. Espero haber sido bendición. Dios les guarde. Saludos.